Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, en nuestro software Adobe Illustrator, vamos a ver un grupo de herramientas que son las herramientas de deformación o las herramientas de efectos. Estas herramientas las vamos a encontrar aquí en nuestro panel de herramientas al lado izquierdo. Si damos un clic sostenido sobre la herramienta, pues vemos todo el grupo de herramientas completas. La herramienta anchura, deformar, molinete, fruncir, engordar, festonear, cristalizar y arrugar. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a empezar primero con la herramienta anchura. Esta herramienta es una herramienta que funciona específicamente con trazados, o sea, con líneas. No nos va a funcionar con rellenos, solamente con trazados o con contornos, ¿ok? Entonces vamos a crear una línea. Una línea puede ser con la herramienta pluma, puede ser con la herramienta línea. Tenemos esta línea aquí y vamos a tomar la herramienta anchura. Entonces damos clic sobre nuestra línea y vemos que cuando nos paramos con la herramienta sobre la línea sale un punto. Si yo doy clic en uno de esos puntos, yo puedo engrosar la línea partiendo desde ese punto. Miren que me conserva los dos extremos, o sea, las dos puntas de la línea siguen siendo delgadas, pero entonces donde yo engrosé, pues es la parte más gruesa de la línea. Si yo quiero, puedo crear más de esos puntos, pararme sobre cualquier parte de la línea y engrosar más, o adelgazar si yo quisiera, o puedo hacer unas partes muy gruesas, otras partes bastante delgadas, y así yo puedo ir variando la forma de mi línea de la manera en que yo quiera. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una parte de la línea gruesa y otra parte delgada, o sea, ustedes ven que cuando yo me paro en una parte de la línea y la engroso o la adelgazo, ella se edita igual, ¿no? Tanto para un lado como para el otro de la línea se realiza el mismo cambio. Pero si yo quiero solamente, digamos, engrosar una sola parte de la línea, lo voy a hacer con la tecla Alt sostenido. Entonces doy Alt sostenido. Y por ejemplo, en este caso, miren que solamente está engrosando la línea en la parte superior. Y en la parte de abajo conservó la anchura que tenía originalmente. Y si quisiera, podría nuevamente con Alt y decir, bueno, la parte de abajo quiero adelgazarla más todavía. Entonces podemos hacer eso. Si yo quisiera, después de que yo ya he editado mi línea y le he dado un perfil, unas características específicas, si yo deseara engrosar toda la línea, pero pues de manera, digamos, proporcional, que me conserve los cambios, pero que sea más grueso todo, entonces debería darle Shift sostenido y puedo seleccionar desde cualquiera de los puntos, de cualquier parte de la línea, y miren cómo me engrosa toda la línea conservándome la forma que yo ya le había dado previamente. Supongamos que esta línea, como la he editado en este momento, me gusta y quiero guardarla. Quiero guardarla como un perfil de línea para utilizarla en los otros trabajos. Entonces lo que debo hacer es irme aquí donde está el perfil de anchura variable, que es este menú de acá, que es donde podemos escoger los diferentes tipos de líneas que podemos realizar con la pluma o con un trazado vectorial. Y entonces vamos a darle aquí donde dice, en este iconito aquí donde dice añadir perfiles. Entonces seleccionamos nuestra línea, vamos a abrir perfil de anchura variable, miren que ya se nos activa este icono de añadir perfiles y ahí le damos un clic. Nos pregunta qué nombre queremos ponerle al perfil, vamos a ponerle cualquier nombre en este momento, simplemente para que veamos cómo se hace, le damos a poner ensayo y le damos OK. Si yo vuelvo aquí y despliego, voy a ver que el último perfil es el que yo guardé, que de hecho se llama ensayo. Y vamos a utilizarlo. Vamos a dejar a un lado esta línea. Y vamos a coger, por ejemplo, la herramienta pluma. Y vamos a crear una línea distinta, una línea diferente. Incluso con algunas partes rectas, con otras curvas. Cogemos nuestra línea, la seleccionamos, nos vamos donde está el perfil de anchura variable. En este caso tiene un perfil uniforme, el perfil básico. Si nosotros vamos hasta el final, le podemos aplicar el perfil que acabamos de crear, que se llama ensayo. Ahí en este caso ya no lo aplicó, ya lo aplicó, no se ve, porque en este caso el grosor del trazo es muy delgado. Pero si nosotros aumentamos el grosor del trazo, podemos ver que efectivamente el perfil que creamos está aplicado en nuestra línea. Esto aplica no solamente para líneas generadas con la pluma, sino que también yo podría
generar una forma geométrica y aplicarle ese perfil, y pues de la misma manera va a funcionar. Aquí lo vemos, por ejemplo, el mismo perfil de línea aplicado a un cuadrado. Vamos a ver la siguiente herramienta, que es la herramienta deformar. Podemos abrirla con el atajo de teclado Shift R también. Seleccionamos la herramienta. Ya previamente habíamos creado una forma geométrica, simplemente es una elipsis, y vamos a ver cómo se puede aplicar. Estas herramientas de deformación las podemos aplicar tanto a formas geométricas, a trazados vectoriales, a líneas, a cualquier objeto que sea vectorial, a excepción de la herramienta anchura, que fue la que vimos primero, que esa solamente se puede aplicar sobre líneas y sobre contornos, no sobre rellenos. ¿Listo? Si nosotros damos un clic sobre nuestro círculo y estiramos, vemos que generamos una deformación en el mismo. Podemos hacerlo jalando hacia afuera o podemos hacerlo jalando hacia adentro. Aquí solamente estoy dando un clic sostenido y jalando, pero también podríamos dar un clic sostenido e irme trazando alrededor de la forma, ¿no?, de la figura, y la puedo deformar de esta manera. Para abrir la configuración de la herramienta, como en muchas otras herramientas de Illustrator, podemos hacerlo dando doble clic sobre la herramienta misma y me abre las opciones, la configuración de la herramienta, o también lo podemos hacer mucho más sencillo simplemente con la tecla Enter. Se nos abre la configuración. Vamos a ver qué opciones tenemos en la configuración de esta herramienta. Primero tenemos unas opciones que son relativas al tamaño, que son la anchura y la altura. En la anchura y altura yo puedo modificar el tamaño pues, en cualquiera de los dos ejes. Digamos que por ejemplo yo aquí en anchura le voy a poner un 30 píxeles y en altura lo voy a dejar como estaba y le doy OK. Miremos que la forma del pincel ya no es redonda, ya es más larga que ancha, porque yo le doy una medida mayor en el eje vertical que en el horizontal. Entonces, digamos que funciona igual, pero el efecto ya se ve distinto, porque ya tenemos una forma de pincel diferente. Podemos también cambiar el ángulo de nuestro pincel. Entonces aquí donde dice ángulo, pues puedo desplegar, y pongámosle, por ejemplo, un ángulo de 45 grados. Le damos OK y vemos que el pincel ya tiene pues, un ángulo diferente, y esto igualmente va a influir sobre lo que nosotros hagamos sobre la forma, ¿no? Si yo quiero volver a poner toda la configuración como viene por defecto, como viene originalmente, simplemente le voy aquí donde dice restaurar y vuelve y me la pone pues como viene de fábrica. ¿Listo? Hay otra opción interesante que podemos trabajar también, que es la intensidad. La intensidad por defecto va a ir en un 50%, vamos a variarla y vamos a ver la diferencia. Pero primero vamos a crear una nueva forma para poder apreciar mejor la diferencia. ¿Listo? Entonces la intensidad la vamos a poner inicialmente en 1, que es la intensidad más baja. Y le damos a OK. Y vamos a editar la forma. Vemos que prácticamente no hay ningún cambio. O sí hay cambios, pero son casi imperceptibles los cambios que se generan. De hecho, sí vemos que nos está generando nuevos puntos de ancla, o sea que sí está modificando muy levemente la forma del círculo, pero como está en una intensidad tan bajita casi no se nota. Vamos a aumentarle un poquito. Vamos a ponerla solamente para que se note un poco, en un 20%, y le damos OK. Si jalamos hacia afuera, mire que me genera una deformación mucho más pequeña que al principio, que cuando la tenemos en 50, pero igual es una deformación. Y si la ponemos mucho más grande la intensidad, mucho mayor el valor, lo vamos a poner en 100% y le damos OK. Y jalamos, miren que nos genera una... Puedo estirar y deformar la forma todo lo que yo desee. Entonces el cambio es bastante drástico. Por último, tenemos una opción que se llama simplificar. Que simplificar tiene que ver con la cantidad de nodos o de puntos de ancla que me va a generar en la figura. Debemos tener en cuenta que cuando aplicamos estos efectos a cualquier forma, se están generando más puntos. Vemos que comienza a aparecer un mundo de puntos. Nos está generando más puntos. Y entre más puntos pongamos, pues obviamente la imagen, el archivo se va a volver más pesado. Y si no tenemos un software demasiado rápido, un equipo demasiado rápido, pues puede llegar a verse afectado el rendimiento. Pero pues si lo trabajamos, digamos, de una manera normal, pues no va a pasar nada. Eso ya es cuando de pronto agregamos demasiados detalles. Entonces vamos aquí a darle a simplificar
en este momento está en 50%, vamos a poner en un número mayor y le damos OK y aplicamos nuevamente el efecto. Por ejemplo, aquí lo apliqué en este tentáculo que creé con un simplificado de 100%, o sea, máxima simplificación. Vamos a hacer ahorita otra edición, pero con el mínimo que se puede, con el mínimo rango de simplificar, que es 0,2. Y le damos OK. Lo hacemos por acá. Entonces vamos a comparar estas dos formas que yo tengo acá. En la primera podemos ver que hay muy pocos puntos de ancla. Y en la segunda, en la de abajo, podemos ver que hay muchísimos más. ¿Eso por qué? Pues porque en la primera usé una simplificación de 100, de un rango de 100. Entonces me simplificó bastante, o sea, me eliminó, me ahorró muchos puntos de ancla. Y en el segundo caso, pues me puso muchos puntos de ancla más. Otra opción interesante de nuestra herramienta de formar es que el tamaño del pincel, bueno, no solamente la herramienta de formar, prácticamente de todas estas herramientas, el grupo de herramientas que tenemos aquí, es que, bueno, ya sabemos que podemos cambiar el tamaño del pincel yéndonos a la configuración y cambiando estos valores de anchura y altura. Pero también lo podemos hacer con un atajo de teclado que es la tecla Alt. Con la tecla Alt sostenido, fíjense que cuando yo oprimo el Alt, al lado del pincel sale un iconito diferente, como una especie de esquina, y desde ahí yo puedo modificar el tamaño del pincel. Si quiero estirarlo en el eje horizontal o en el eje vertical, alargarlo, o simplemente aumentar el tamaño, lo puedo hacer. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, quisiera que se mantuviera el tamaño del pincel, las proporciones, o sea, que siga siendo un círculo totalmente redondo, totalmente simétrico, pues le voy a dar Alt y le voy a dar Shift sostenido. De esa manera puedo aumentar de manera simétrica el tamaño de nuestro pincel. Otra opción interesante que yo tengo con la herramienta de formar es que yo puedo editar varios objetos simultáneamente, al mismo tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí varias elipses, varios círculos. Simplemente son 3 círculos de diferente color, uno encima de otro, acomodados de manera concéntrica. Y entonces voy a tomar mi herramienta de formar. Voy a coger un pincel un poco más pequeño. Y entonces voy a comenzar a hacer esto sobre el borde. Que yo puedo ir alterando el borde y me está trabajando los 3 círculos, me los está trabajando simultáneamente. Entonces podemos crear formas mucho más complejas y bastante interesantes solamente con un par de clics, con una edición muy sencilla. Por último, si yo quisiera editar solamente uno de estos círculos, digamos, bueno, ya no son círculos, solamente una de estas formas, supongamos que yo no quiero que me edite todas las formas, solamente quiero editar la forma azul. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente la voy a seleccionar con mi herramienta de selección, tomo la herramienta de deformación y entonces, miren que solamente me deforma la forma azul sin tocar las otras. Vamos a hacerlo con otras. Vamos a seleccionar la forma naranja, la que está de primera. Entonces vamos a tomar la herramienta de selección, la seleccionamos y luego simplemente cogemos nuestra herramienta de formación y miren que podemos trabajar de manera independiente cada una de las formas. Listo, podemos trabajarlas todas al mismo tiempo, simultáneamente o de manera independiente cada una. Vamos a trabajar ahorita la herramienta molinete, es la tercera entre nuestro grupo de herramientas. Y entonces nos vamos a parar en uno de los bordes de nuestro objeto y vamos a dar un clic sostenido. Y nos genera esta especie de remolinos. Si damos un solo clic, pues nos va a dar solamente, va a comenzar a enroscar la forma. Podemos hacerlo un clic a la vez, ¿no? Un clic, 2 clics, 3 clics. Y vamos formando la espiral. O podemos hacerlo con un clic sostenido y nos genera el remolino de una. También podemos hacer otra cosa. Podemos pasar con clic sostenido sobre el borde de nuestra forma y pues generamos una forma mucho más compleja que puede llegar a ser interesante para algún trabajo. Vamos a ver la configuración de nuestra herramienta molinete. Ya saben que lo podemos abrir dando doble clic sobre la herramienta o también oprimiendo la tecla Enter. Entonces aquí en la
configuración de las herramientas, en las opciones, lo vamos a encontrar algo muy similar a lo que teníamos con la primera herramienta. Tenemos la anchura y la altura para cambiar el tamaño del pincel, al igual que con la herramienta de formación. Podemos cambiar el ángulo, podemos cambiar también la intensidad. Vamos a ver un poco la intensidad, cómo variaría. En este caso está con el 100%. Si lo restauramos, nos lo va a poner al 50%, que es lo que viene por defecto. Vamos a ensayarlo de esa manera. Entonces vamos a ensayar aquí primero con el 50%. Bueno, nos produjo ese tipo de remolino. Vamos a verlo nuevamente. Ahorita le vamos a poner un 1% y le damos OK. El 1%, miren que el cambio que realiza es muy leve, muy gradual, se puede llegar a realizar. Aquí lo que hace es que comienza a realizar, digamos que en esta herramienta, cuando bajamos la intensidad, hace el efecto pero mucho más lento. Entonces, si queremos tener más control sobre nuestro molinete, sobre nuestro remolino, pues podemos bajar la intensidad para irlo haciendo mucho más despacio. Y si lo ponemos al 100%, pues obviamente se realiza mucho más rápido, ¿no? Él por defecto siempre nos va a crear los remolinos en una misma dirección. Si nosotros deseáramos crear ese molino, ese remolino en la dirección opuesta, pues lo vamos a hacer con Alt sostenido. Entonces comenzamos a crear el remolino y una vez lo estamos creando, damos Alt y vemos cómo se devuelve. Vuelvo a hacerlo. Voy a ponerle la intensidad un poco más baja para que no ande tan rápido, para que se note mejor. Vamos en un 20%, le damos OK. Y voy a trabajarlo aquí. ¿Qué es lo que yo hago para invertir la dirección? Le doy clic sostenido, miren que ahí se está creando el molino, le doy Alt y mire que el Alt me lo invierte y lo voltea en la otra dirección. Entonces con Alt sostenido puedo invertir la dirección del remolino. Con la herramienta remolino también es posible editar varios objetos simultáneamente. Entonces tengo estos tres círculos concéntricos aquí. Voy a coger un valor de pincel un poco más grande, que eso me va a ayudar pues como a abarcar más formas. Eso también cambia la forma del molino, el tamaño o la forma del pincel. Entonces ya saben que con Alt sostenido puedo modificar la forma o el tamaño del pincel. Y damos un clic sostenido y miren cómo puedo generar un remolino o varios remolinos que me abarquen las tres formas que yo tengo ahí. ¿Listo? Una posibilidad también interesante. Vamos a ir ahora con la siguiente herramienta, que es la herramienta Fruncir, que es la cuarta dentro de nuestro menú. Vamos a seleccionar y vamos a comenzar a ensayarla. La herramienta Fruncir lo que hace es como que nos va a cambiar la forma de nuestra figura. Si damos un clic sostenido y jalamos, lo que hace es que de alguna manera como que desinfla la figura, por decirlo de esa manera. Es un poco difícil de explicar cuál es el efecto, pero visualmente podemos ver qué es lo que está haciendo. Vamos a cambiar la configuración de nuestra herramienta. Pues podemos cambiar el tamaño del pincel, lo voy a cambiar directamente desde acá. Pongámosle un 50%, quiero que sea redondo. 50 de ancho, 50 de alto. Y la intensidad la vamos a poner en un 50% también. Y vamos a ir viendo. Entonces miren que si cambio el tamaño del pincel, pues también va a cambiar la forma y que se va a aplicar el efecto, ese efecto de fruncido. Por ejemplo, ahí como la intensidad no está tan alta, miren que el efecto no se nota tanto. Podemos notar cómo el tamaño del pincel afecta el resultado final del efecto. Si tenemos un pincel pequeño, pues digamos que el efecto es como mucho más sutil, no se nota tanto. Pero si tomamos un valor de pincel más grande, vamos a ver que se va a notar muchísimo más y va a ser mucho más fuerte el cambio que realicemos en nuestro objeto. Vamos ahora con la herramienta de Gordar. Para esta herramienta voy a tomar una forma diferente, simplemente para que veamos que se puede aplicar sobre cualquier tipo de formas y para que veamos pues como el efecto en formas distintas. Entonces tomamos la herramienta Engordar y vemos cómo se nos abultan, se nos inflan ciertas partes de nuestro objeto. Vamos a volverlo a hacer, vamos a cambiar un poco la configuración de la herramienta para que lo veamos de una manera diferente.
Voy a bajarle un poco la intensidad o vamos a restaurar los valores que vienen por defecto. Y vamos a dar OK. Miren que puedo abombar cierta parte de la imagen. Si jalo hacia afuera puedo incluso como estirar esa parte de la imagen, ¿no? Como crecer mi objeto desde ahí. Si me voy por un borde, pues ese borde va a aumentar de tamaño. Esta es una muestra de lo que podemos hacer con la herramienta engordar. Si cogemos un pincel mucho más grande, pues el efecto va a ser como más masivo, ¿no? Va a abarcar todo el objeto. Al igual que con las otras herramientas que vimos hace un momento, la herramienta engordar también tiene una configuración, unas opciones que se pueden modificar, pero en casi todas las herramientas son bastante similares, entonces por eso no las voy a explicar en cada caso. Ustedes las pueden explorar, pero tengan en cuenta que la interfase de cada una de las herramientas es muy similar. Vamos a ir ahora con la herramienta festonear. Es esta que tenemos aquí. Vamos a coger un pincel un poco más pequeño y vamos a comenzar a jalar. Podemos jalar hacia afuera o hacia adentro. Y miren lo que nos genera, es como una especie de apéndices, como una especie de festones. Y que cambia la forma, ¿no? Si lo hago hacia afuera, pues me da cierta forma, y si lo hago hacia adentro va a ser diferente. Vamos a ver la configuración de nuestra herramienta para variarla. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar la cantidad de detalle. Por defecto está en un 2. No le voy a poner el número más alto de detalle porque puede llegar a ponerse muy pesado el software. Entonces vamos a darle un 5. Le damos OK y apliquemos el efecto. Entonces miremos que entre mayor son los valores, obtenemos pues como una textura más compleja. Si yo me acerco, veo que las primeras formas que hice, que lo hice con una complejidad menor, pues son, no tiene como tantos apéndices, mientras que en los de abajo pues tiene como una textura más, como más pelitos, ¿no? Como que tiene la textura mucho más compleja. Podemos variar también la complejidad, digamos que detalle y complejidad son similares, pero pues no son exactamente lo mismo. También no es recomendable poner el valor más alto de complejidad porque me va a generar demasiada información, demasiados puntos de ancla. Entonces, a menos de que yo tenga una máquina muy robusta, pues puede llegar a pegarse, a comenzar a trabajar muy lento. Voy a poner también un 5 o un 6. Le damos OK y vamos a ver la diferencia. Aquí sí que se va a notar bastante la diferencia. Si nos acercamos, vamos en este apéndice que creé aquí, hay una cantidad de pelitos, hay muchísimos, ahí los podemos ver. A diferencia de los primeros que creamos, donde solamente eran unos cuantos festones nomás. Entonces, esa es la opción de complejidad y cómo varía y cómo cambia. Vamos a ir ahorita con otra opción que es cristalizar. La penúltima, cristalizar. Vamos a coger un pincel un poco más pequeño. Lo puedo también editar directamente desde acá. Vamos a darle a restaurar y vamos a ensayar aquí. Entonces miren cómo nos da un efecto como de explosión. Si yo doy un solo clic, pues me produce algo, pero si voy dando más clic me va generando una explosión mayor. Voy a darle zoom para que lo podamos ver mejor. Miren el efecto que nos genera. Como les decía, si doy un solo clic, comienza a poner así como ciertos puntos. Pero si voy poniendo más, si voy dando más clics, cada vez más ese efecto como de estallido se va pronunciando cada vez más. ¿Listo? También puedo jalar, no dar clic, sino jalar. Pues así voy a modificar la forma del efecto. Y también puedo producirlo hacia adentro, ¿no? Y me va a producir un efecto diferente. También puedo bordear, darle a todo el borde del objeto y miren cómo me lo cambia. Todas estas herramientas tienen un funcionamiento similar, a pesar de que el efecto es diferente. Vemos que podemos dar un solo clic, podemos dar clic sostenido, podemos dar un trazado continuo y recorrer todo el objeto. Podemos hacer diferentes cosas y dependiendo cómo nosotros usemos la herramienta, pues nos va a producir un resultado diferente. Vamos a la configuración de nuestra herramienta cristalizar. Es muy similar a la de las otras herramientas.
Podemos aumentar también la cantidad de complejidad, que obviamente nos va a generar puntos, más puntos no, como más puntas, ¿no? Más puntas, un estallido como mucho más complejo, más detallado. También podemos aumentar el número de detalle. Vamos a ver cómo se ve el efecto de esta manera. Entonces aquí podemos ver cómo cambia. Estas fueron las formas que hice en un principio y estas fueron las formas que hice al final, aumentando la complejidad y aumentando el detalle, y vemos pues cómo lo genera de unas formas mucho más complejas, tal vez más interesantes, con una textura más marcada. Obviamente, como decía en un principio, tener en cuenta que al trabajar mayor grado de complejidad y mayor grado de detalle con estas herramientas, nos va a aumentar la cantidad de puntos de ancla que tenemos. En este caso van a haber un montón de puntos de ancla. Mire, es una multitud. Ahí tenemos miles de puntos de ancla. Entonces, obviamente, el archivo se va a volver mucho más pesado, y también es probable que si nuestro equipo, digamos, de pronto no es demasiado robusto, se ralentice o se pare por algunos momentos. Para terminar, vamos a ver la última herramienta de nuestro grupo, que es la herramienta arrugar. La vamos a seleccionar y vamos a hacer lo mismo que con las otras herramientas. Vamos a explorarla. Si doy simplemente un clic, pues veo que me va arrugando la imagen. Acerquémonos un poquito más para que veamos qué fue lo que hizo. Entonces vemos que me genera un contorno como irregular. Voy a dar ahorita un clic sostenido por el borde y vemos como el efecto es diferente. Vamos a ver la configuración de nuestra herramienta. Aumentemos, por ejemplo, el grado de detalle y el grado de complejidad. Miremos cómo nos funciona en este caso. Y acerquémonos y miren cómo genera una textura mucho más detallada, con formas mucho más pequeñas. Igual pues que sucedía con los otros efectos, con los otros pinceles. Voy a restaurar la herramienta, pero sí voy a coger un pincel más grande para que veamos la diferencia con un pincel más grande. Ya saben que con Alt sostenido puedo variar el tamaño de mi pincel, incluso también la forma del pincel. Y vamos a irnos por los bordes de la imagen. Entonces, miren que como cogí un pincel mucho más grande, pues me generó una distorsión mucho mayor. Comparemos la diferencia entre el borde inferior del círculo y el borde superior. Abajo cogí un pincel muy grande y arriba pues cogí un pincel mucho más pequeño. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que exploren estas herramientas. Son herramientas muy versátiles, muy útiles, con las que podemos obtener resultados visuales muy interesantes, y podemos utilizarla en diferentes fines y en diferentes diseños que estemos creando. Un saludo para todos, hasta la próxima.